Ganadores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y con muchas ganas de aprender un tema tan importante como lo es el índice glucémico. Veamos la relación entre el consumo de carbohidratos, el impacto en la glucemia, la concentración de la glucosa en plasma, en los niveles de insulina y cómo toda esta serie de procesos y de cambios tras la ingesta de carbohidratos se relaciona con la composición corporal, con el peso corporal, con el porcentaje de grasa corporal. Aprovechemos todo esto para ayudar a las personas que desean y que necesitan perder grasa corporal. Inicialmente realicé un esquema extremadamente sencillo, aunque al mismo tiempo extremadamente útil y práctico. Los invito desde ya a que me sigan con anotaciones, lápiz y papel en mano para hacer estos esquemas y sobre todo buscar su comprensión y su aplicación práctica. Cada vez que ingerimos carbohidratos está claro de que debe existir un aumento en la glucemia en los minutos siguientes. Recordemos entonces que la glucemia es la concentración de la glucosa en plasma. ¿Y qué es la glucosa? La glucosa en definitiva es un combustible para las células. Es una molécula bioenergética. En definitiva, la glucosa es un monómero o una unidad de los carbohidratos. Es la unidad principal que se encuentra circulante en el plasma. Entonces, cada vez que se aportan carbohidratos con la alimentación, está claro de que esto se va a correlacionar con un incremento en los minutos posteriores de la glucemia. Se aportan carbohidratos, aumenta la glucemia. Eso es lo esperable, eso es lo que corresponde fisiológicamente. Ahora bien, ¿qué sucede tras este incremento en la glucemia? Existirá un aumento en la insulina, en esta hormona liberada desde el páncreas. Quiere decir que cada vez que aumenta la glucemia va a aumentar la insulina. La insulina en sangre, también conocida como insulinemia. Recordemos que siempre el sufijo emia implica sangre. Insulinemia es la concentración, los niveles de la insulina en el plasma. Pero en definitiva, aumenta la glucemia, aumenta la insulina. Aumenta la glucemia, aumenta la liberación de insulina. Este binomio, glucemia-insulina, me gustaría mucho que quede grabado a fuego. Cada vez que aumenta la glucemia, esto se va a traducir en un incremento de la insulina. Si con el tipo de carbohidratos se alcanzan picos muy altos de glucemia, entonces esto conduce también a picos muy altos de insulina. Si aumenta mucho la glucemia, aumenta mucho la insulina. ¿Y por qué esto? Claramente, el incremento en la glucemia es un potente estímulo para la liberación de mayores cantidades de insulina desde el páncreas, desde las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. En definitiva, entonces, tenemos en este momento niveles aumentados de insulina. La insulina, por supuesto, es una hormona que tiene una variedad de funciones, pero vamos en este momento a destacar dos acciones con implicancias en el control del peso corporal y en el porcentaje de grasa corporal. ¿Cuáles son entonces? Por un lado, la lipogénesis, esto es, el depósito de triglicéridos en las células adiposas. Estamos hablando entonces de gordura, estamos hablando de acumular grasa corporal. La insulina además aumentada lo que hace es contribuir con la sensación de apetito. Una persona con niveles aumentados de insulina lo que hace es sentir mayor apetito. Entonces, más ganas de comer, mayor aporte de calorías, mayor propensión a seguir acumulando grasa corporal. Ahora viendo el esquema en su conjunto, entonces llegamos a esto. Cada vez que aportamos carbohidratos, aumenta la glucemia. A medida que aumente más la glucemia según el tipo y la cantidad de carbohidratos de la dieta, lo que esperamos es que aumente la insulina. Aumenta la glucemia, se libera más insulina. Y la insulina tiene dos efectos que no nos van a ayudar mucho para una persona que desea perder grasa corporal.
la lipogénesis y además estimula el apetito. Tengamos en cuenta que la insulina es una hormona anabólica. Vamos a escribir por acá. ¿Qué significa esto? Que la insulina es una hormona que propende a la síntesis de macromoléculas, a la construcción, a la reparación de tejidos, a la regeneración. Entonces, niveles aumentados de insulina se traducen a nivel de carbohidratos en que la glucosa se deposita en forma de glucógeno, la macromolécula de los carbohidratos, la macromolécula de la glucosa, de las unidades de glucosa enlazadas entre sí. A nivel de proteínas, ¿cuál es el efecto de la insulina? Lo que hace la insulina es estimular que a partir de los aminoácidos, las unidades de proteínas, puedan entonces sintetizarse cadenas polipeptídicas. Estamos hablando de proteínas. Y desde luego a nivel de lípidos, a nivel de grasas, es lo que acabamos de analizar. Niveles aumentados de insulina llevan a la lipogénesis. Es un estímulo para la síntesis de triglicéridos, que es la forma en la cual se depositan las grasas en el organismo, tanto en las células adiposas como en las fibras musculares, fundamentalmente esqueléticas, y por supuesto en los hepatocitos. También allí se acumulan triglicéridos, entre otras células y otros órganos a destacar. Entonces una persona con niveles aumentados de insulina tendrá una mayor predisposición a acumular grasa y a comer de más, porque tiene un apetito aumentado a partir de esos niveles elevados de insulina. Este es un esquema muy sencillo, entonces, aunque de una importancia fundamental para comprender la relación entre carbohidratos y finalmente la acumulación de grasa corporal. Ahora bien, esa tendencia de que cada tipo de carbohidrato va a elevar más o menos en distinto nivel la glucemia se denomina índice glucémico. Eso es el índice glucémico, es un indicador de cuánto lleva a aumentar la glucemia la ingesta de determinado tipo de carbohidratos. Entonces, por definición, en forma convencional, se define el índice glucémico a partir del aporte de 50 gramos de carbohidratos con determinado alimento y se mide la glucemia, por ejemplo, a las 2 horas de la ingesta. Se mide la glucemia y se compara con un alimento rico en carbohidratos como es el pan blanco o la glucosa directamente. El pan blanco y la glucosa representan el patrón de referencia, en función de los cuales se compara el índice glucémico de todos los demás alimentos. Y por definición el pan blanco y la glucosa presentan el mayor índice glucémico, igual a 100%. Quiere decir que un alimento con un índice glucémico de 70 presenta una elevación de glucemia que es el 70% de la glucemia alcanzada con el alimento patrón, sea con el pan blanco o con la glucosa. En definitiva, el índice glucémico es qué tanto aumenta la glucemia, qué tanto dispara la glucemia, cuán alto es el pico de glucemia que se alcanza tras la ingesta de determinado tipo de carbohidratos. De esta forma, los carbohidratos entonces se clasifican también a partir del índice glucémico. Podemos establecer 3 categorías de índice glucémico: bajo, medio y alto. En este caso simplemente vamos a quedarnos con algunos ejemplos de índice glucémico bajo y alto. Alimentos con un índice glucémico bajo, vamos a destacar a las frutas y las verduras. Y con un índice glucémico alto vamos a puntualizar arroz blanco, papa y pan. ¿Qué tal si ahora nos vamos a aprovechar esto de una forma más práctica y jugar con distintos ejemplos para ver cómo nos pueden servir estos conceptos? Tenemos por acá algunas gráficas importantes para conocer, para comprender y para aplicar.
Por un lado, veamos, tenemos una gráfica que es la glucosa, la glucemia en función del tiempo. La persona ingiere entonces determinado tipo de carbohidrato. La glucemia en color rojo, curva de color rojo, se eleva hacia un pico y luego desciende gradualmente en función de que las células están absorbiendo, están captando la glucosa circulante en plasma. Vemos además la curva en color negro como acompaña, prácticamente como una sombra retrasada, va acompañando la evolución de la curva de la glucemia. Esta gráfica corresponde a un alimento con un índice glucémico bajo. Vean ustedes que si bien la curva de la glucemia hace un pico, es un pico de un nivel bajo. Sin embargo, en la siguiente curva correspondiente a un alimento con un índice glucémico elevado, vemos que claramente el pico es mayor. Y por supuesto se cumple que la curva de la insulina va acompañando de una forma bastante parecida a la evolución de la curva de la glucemia. La insulina acompaña a la glucosa, la insulina acompaña a la glucemia como una sombra. Si la glucemia hace un pico, lo que esperamos es que a continuación la insulina también haga un pico. Y ahora nos vamos a esta gráfica que realmente nos brinda una información extremadamente valiosa. Se grafica la glucemia en función del tiempo tras una ingesta. ¿Qué observamos? Dos curvas correspondientes a dos tipos de alimentos. En esta curva que estoy señalando ahora, por supuesto que vemos un pico muy alto y desde luego corresponde a alimentos con un índice glucémico alto, sea pan, sea papas, arroz, directamente azúcares, dulces, golosinas. Tortas, son todos ejemplos de alimentos con carbohidratos de un índice glucémico elevado. La otra curva, la curva que aparece en color verde y que tiene claramente un pico mucho más tenue y más bajo. ¿A qué corresponde? A alimentos con carbohidratos de índice glucémico ciertamente bajo, como los que observamos en el caso de ensaladas, de verduras, en definitiva, también alimentos integrales, es decir, con alto contenido en fibras. Todos estos alimentos entonces corresponden a carbohidratos o aportan carbohidratos con un índice glucémico bajo. Y ahora vamos a aplicarlo esto en la insulina. Esperamos de que para los alimentos con este pico tan elevado de la glucemia, los niveles de insulina, ¿cómo van a ser? Van a ser mucho más altos que para la otra curva, la de color verde, donde el pico es muy inferior, es tenue y el nivel de insulina va a ser bajo. La insulina sube menos, entonces esto indudablemente va a ayudar para que la persona no acumule tanta grasa y por supuesto para que no sienta tanto apetito. Recordemos esos dos efectos de la insulina que para una persona que desea perder grasa corporal no son bienvenidos, la lipogénesis y el apetito. Por lo tanto, estamos observando cómo, según el índice glucémico de los carbohidratos, esto se va a traducir en un mayor o menor pico de la glucemia y por lo tanto en mayores o menores niveles de insulina liberada desde el páncreas y por tanto en los niveles de acumulación de triglicéridos, lipogénesis y en el apetito. Con todos estos conceptos queda claro que si nosotros queremos bajar el pico de la insulina tras la ingesta de carbohidratos, podría ser una muy buena idea pensar en el aporte de carbohidratos de bajo índice glucémico, si es que el objetivo es perder grasa corporal. Para una persona que
tiene por objetivo la pérdida, la reducción de grasa corporal, una estrategia muy importante entonces es considerar cambiar la calidad del carbohidrato, cambiar el tipo de carbohidrato por uno con bajo índice glucémico. Una persona que necesita perder grasa corporal, entonces lo que necesita es bajar sus niveles de insulina. Esto, por supuesto, que nos lleva a esta comparación de distintos platos. Tenemos por un lado, veamos por aquí, para una persona que por supuesto le gusta la pasta. Muy bien, tenemos un par de platos que los simbolicé con círculos. Tenemos un plato con el cual aportamos 200 kilocalorías. Y en el plato que está al lado estamos aportando 250 kilocalorías. La pregunta que tengo para plantearles es, ¿con cuál plato la persona va a engordar más? Está claro que va a tender a engordar más con el plato que aporta 250 kilocalorías. Y esto es así porque en definitiva la única diferencia entre uno y otro plato radica en la cantidad de tallarines. No varían en la composición, siguen siendo los mismos tallarines, en definitiva de la misma marca, realizados el mismo día, son en definitiva los que están allí en la bandeja. Pero la diferencia está en que para el segundo plato se agregó una mayor cantidad de pasta. Y entonces se totalizan unas 250 kilocalorías. Lo que nosotros necesitamos ahora analizar es que, por supuesto, una persona que acostumbra a comer en platos de mayor tamaño va a agregar mayor cantidad de comida. Y ahí va a estar agregando esas calorías extras que sumadas a lo largo del día, de las semanas, de los meses y de los años se van a traducir en una mayor acumulación de grasa corporal, en un mayor porcentaje de grasa corporal, en sobrepeso y en obesidad. Este ejemplo también nos lleva a pensar en la importancia que tiene el tamaño de los platos como una estrategia nutricional integral, buscando la disminución de grasa corporal, si ese es el objetivo. Pero está claro que una medida muy sencilla para alguien que tiene problemas con un alto porcentaje de grasa corporal es que comience, por ejemplo, usando platos más chicos. Lo que le importa al cerebro son dos fotografías. Una es la inicial del plato, cuán lleno está con comida, y otro es, luego de terminar de comer, es la fotografía del plato, qué tan vacío quedó. Por supuesto que es mucho más fácil llenar un plato chico y luego verlo vacío o casi vacío. Y esto es lo que toma, lo que capta de información el cerebro. Es un juego que le hacemos. Lo que importa es entonces es que el cerebro pueda percibir que se comió todo lo que estaba en el plato o casi todo. Es más probable entonces que la persona se sienta satisfecha o llena luego de comer. Primero tenía el plato lleno y luego tiene el plato vacío o casi vacío. Lo que le interesa al cerebro entonces es tener esa foto inicial y la foto final del plato. Lo que le interesa al cerebro es entonces esa comparación que le lleva a analizar y por supuesto esto contribuye a que la persona se sienta satisfecha y sienta que comió lo suficiente, que no se quedó con hambre, que no se tiene que quedar con hambre. Otra aplicación práctica que podemos tomar de este análisis es la inconveniencia si una persona come, por ejemplo, el primer plato, 200 kilocalorías. Puede ser una cantidad suficiente, pero el problema es si repite el plato, entonces terminaría incorporando o aportando 400 kilocalorías. Por esa razón se recomienda alimentarse lentamente para darle tiempo al cerebro a que reciba los estímulos
de saciedad, no comer apresurado, porque si una persona come apresurada, es más probable que pida un segundo plato porque aún no se siente llena. Sin embargo, si come el plato inicial, lo come lentamente, por lo menos tardar más de 15 a 20 minutos, le da tiempo al cerebro entonces a que genere las señales para que nos podamos sentir llenos. Es una forma entonces de controlar la cantidad de kilocalorías que se aporta. Y nos vamos entonces ahora a este otro plato. También se trata de pasta y de tallarines, los mismos que habíamos preparado y que teníamos allí en la bandeja. Pero en este caso, por supuesto que se agregaron verduras y algunos trozos de queso. Un plato delicioso sin lugar a dudas, pero ¿qué pasa? Se trata del primer plato, el de las 200 kilocalorías, que inicialmente eran tallarines solamente, sin agregarle absolutamente nada. Pero en este caso le agregamos el queso y las verduras. Y en vez de tener ahora 200 kilocalorías, tenemos en total 250 kilocalorías. ¿Por qué? Porque le estamos sumando las calorías que están aportando los carbohidratos del queso y de las verduras. La pregunta que surge entonces es, ¿con cuál plato se va a tender a engordar más? ¿Con el primer plato aportando 200 kilocalorías solo mediante tallarines? ¿O en este último plato donde tenemos 250 kilocalorías, pero no solamente se trata de tallarines, también aparecen queso y verduras? La respuesta es, se va a tender a engordar menos con este último plato. A pesar de que sean 250 en vez de 200 kilocalorías, ¿cómo se comporta en este caso la curva de la glucemia y por tanto de insulina? Se comportan con picos más bajos. ¿Por qué esto? Porque en definitiva el índice glucémico será el promedio, será el resultado final de la incidencia de cada uno de los alimentos que se aportan al mismo tiempo. Por lo tanto, ya no son solamente los tallarines. Si solamente se aplicaran los tallarines, por ejemplo, lo simbolizamos en esta curva de abajo, si solamente se aportaran o se comieran los tallarines, pensaríamos en que esta sería la curva de la glucemia, con un pico muy marcado, un pico elevado. Sin embargo, si solamente aportáramos las verduras, pensaríamos en la curva más baja en la evolución de la glucemia. Esa curva allí de color verde, la más baja, claramente con un pico mucho más bajo, mucho más tenue. ¿Y a qué corresponde la curva señalizada como líneas discontinuas o una línea discontinua de color rojo? Corresponde evidentemente al plato completo, los tallarines con el queso, con las verduras. Es en definitiva un promedio, ese índice glucémico de todo lo que se está aportando, de todos los tipos de carbohidratos. En definitiva, ¿qué sucede cuando una persona se sirve este plato completo de tallarines, de queso, de ensaladas, por citar un ejemplo? En definitiva, se traduce en una absorción más lenta de los carbohidratos y por tanto en evitar picos máximos de glucemia. Y entonces los niveles de insulina serán menores. Se va a liberar menor cantidad de insulina. Esto entonces trae como resultado, primero, la persona no va a sentir tanto apetito y además la lipogénesis, la síntesis de triglicéridos será menor. Muy bien, espero que este análisis les haya resultado claro, les haya resultado útil. Los invito a suscribirse al canal, a seguirme en las redes y bien, estamos compartiendo estos conocimientos. Les envío un fuerte abrazo, amigos ganadores, a seguir ganando, a seguir formándose con muchas ganas, con mucha pasión.